Street Radio, la radio podcast. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, una tarde más aquí en el podcast de la justicia. Una tarde bella y hermosa. Un programa más con una especialista más. Recuerden que estamos totalmente en vivo a través de nuestra señal de 96.9 FM, pero también estamos en nuestro canal de YouTube de la radio podcast. Y si te estás perdiendo este episodio por la razón que sea, recuerda que puedes verlo en diferido también a través de nuestro canal de YouTube, donde hay más de 140 episodios ya colgados hablando de absolutamente todo. Creo que ya cubrimos todas las aristas, las áreas, las subáreas del derecho. Yo creo que no, siempre hay algo que cubrir. Tú dices, pero si ya hablamos de canónico. No, siempre hay algo que cubrir. O sea, hoy venía en el carro discutiendo con otro colega sobre algo que seguramente vamos a traer para el mes de julio. Y va a estar muy chévere. Y no lo hemos conversado nunca. Caramba, ya quiero entonces ese episodio. Mira, pero hablando de episodios, Mercedes, hoy me encanta. Por supuesto, como todos, me encanta. Y bueno, hoy es un tema penal, que no es así, lo que más me gusta en la vida, pero cómo aprendo con cada una de las personas que vienen aquí, que invitamos, que son gente maravillosa, talentosa, exitosas en lo que hace, inteligentísimo. Y bueno, hoy es un tema que, si bien es cierto, en algún momento lo hemos tocado dentro de los subtemas penales, no lo hemos enfrascado como lo vamos a enfrascar el día de hoy. Y es la presunción de inocencia, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo, esta etapa digital, que lanzan un video en redes sociales y ya de manera subjetiva ya esta persona para ti es culpable, porque no le colocan que es presunto culpable, que es presunto que cometió un presunto delito, nada. O así sea un pedacito del video sacado de contexto. Está desdiversado completamente. Entonces, ¿a quién tenemos el día de hoy en nuestra cabina maravillosa del podcast La Justicia? Mira, Mercedes, el día de hoy tenemos a la doctora María Trina Perdomo, que nos está acompañando y probablemente nos vaya a volver a acompañar, porque esa es la máxima del podcast de la justicia que todo el mundo repite. Bienvenida al podcast de la justicia. Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy halagada y bueno, aquí estoy para aclarar cualquier duda y cualquier pregunta, lo que ustedes quieran preguntar, que sea sobre el tema, por favor. Toda consulta genera honorarios, pero en este podcast de la justicia, no, es gratuito, la gente no lo ve. Pero sí es gratuito. No lo valoran, es verdad, tienes razón. Mira, vamos a hablar acerca de la presunción de inocencia, específicamente en este entorno digital, en las redes sociales, donde a veces uno a la ligera, porque me incluyo, a veces uno se deja llevar por las emociones y ves algún caso que ha sido publicado por cualquier persona y por la empatía humana. Uno dice, ay, ya va, me conmueve. Esto se trata de una niña, de un niño, de un adulto mayor, de personas vulnerables, y uno automáticamente empatiza con eso sin saber que quizás pueda ser cierto, que pueda ser falso, que hay detrás de eso, y puede traer consecuencias. Por supuesto. Fíjate que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal. Y lamentándolo mucho, en las redes sociales siempre hay señalamiento. Este señor golpeó al niño, pero resulta que realmente no se ha golpeado. Lo importante es hacer la investigación y poder determinar si esa persona efectivamente fue o no responsable de un hecho. ¿Y cómo se desvirtúa la presunción de inocencia? A través de una investigación y al final, obviamente, una condena. Que esta condena debe ser definitivamente firme, pero debe imperar per se la presunción de inocencia. ¿Qué sucede en las redes sociales? Bueno, mira, este fulano hizo esto. Y ya todo el mundo dice, es culpable, métanlo preso, incluso en los casos... Ahí todos somos jueces, fiscales, el cargo que uno quiera. Opinólogos de oficio. Correcto. El cargo que uno quiera adoptar. Ahorita voy a ser fiscal. Sí. Y mañana juez, y así. Sí, bueno, y fíjate que hablando de la figura del fiscal, si tú quieres ser fiscal, el fiscal procede de buena fe. Y esa es una máxima. Entonces, ¿qué debe hacer el fiscal? No solamente buscar los elementos que inculpen, sino también los elementos que exculpen. Claro. Entonces, si yo soy fiscal y hacen un señalamiento en las redes, donde sea, y se abre una investigación, lo más lógico es que yo busque a través de los elementos que lo exculpa o que lo inculpa, pero también tengo que respetar el derecho a la defensa. Pero sabes que en las redes sociales uno aplica esto, lo que se llama ser stalker, y entonces uno dice, no, ya investigué, ya me metí en el perfil de ella y en el de él, y entonces estoy uniendo las dos versiones y saqué mi conclusión. Entonces eres juez también. Exacto, No sí. solamente eres fiscal, sino que además eres juez, pero jamás te has constituido entonces como defensor. Claro.
Porque si yo voy a ser juez y voy a ser fiscal, yo también vamos a ver qué fue lo que dio inicio a esto y por qué se genera. Porque si sale como tú acabas de decir ahorita, sacan de contexto alguna imagen, tú no sabes si antes ha sido un agente provocador esa persona y sale nada más en el momento en que esa persona reacciona. Por ejemplo, una riña. Ajá. Tú me provocaste, nos dimos golpes, pero la parte donde tú me estás golpeando a mí, me estás incitando, Primero, sale exacto. cortada y sale nada más la parte donde yo te estoy agrediendo o estoy respondiendo a esa agresión. Entonces salen los demás señaladores de oficio, opinólogos de oficio, y dicen, este es responsable, pobrecita, masacró a esa mujer. Ajá, pero tú me golpeaste primero. Claro, Y es un mecanismo de defensa. o peor aún, la inteligencia artificial. Ah, caramba. Que uno ya no sabe qué es cierto, qué es falso, y todo lo que pueden hacer para manipular o una imagen o un video, o inclusive un audio. Bueno, tanto así, mira, tanto la inteligencia artificial como cuando empezó el tema del TikTok, que la gente hacía las voces de alguien, o sea, que eran Ajá. como un video de alguien y lo repetía otra persona que no tenía nada que ver. ¿Cuántas no salieron en noticias como que, mira lo que comunicó fulanita de tal como actriz? Y que no, lo que estaba haciendo era que estaba como imitando una nota o un sonido de alguien distinto. Y imagínate solamente por ahí ya la gente la culpabiliza y dice, mira, esta es culpable, ¿cómo hizo esto? Está agrediendo, está denigrando a Y alguien. vamos a acribillarla entre todos. Exactamente. Porque uno suele ser muy cruel en las redes sociales. Sobre todo la gente que no da la cara, sino que se esconde a través del anonimato para, bueno, poder escribir lo que le dé la gana. Sin embargo, es importante que esas personas que se escudan detrás del anonimato sepan que cuando se abra una investigación, ahí se va a saber quién es. Y ahí opera, fíjate tú, no solamente la presunción de inocencia, tenemos libertades, y libertades en todos los estilos. Y la libertad de expresión también tiene una limitación. ¿Hasta dónde puede llegar mi comentario y cuán responsable soy de lo que yo vaya a decir en redes para que luego yo tenga una investigación, una responsabilidad sobre lo que estoy diciendo? Entonces, mi declaración debe ser veraz, efectiva y cierta, porque si no, voy a ser responsable de una investigación. ¿Sabes qué? Yo soy de la teoría de que toda persona que abra una cuenta en una red social le deben pedir su identificación como validación. O sea, como cachea. Sí, sí, total. O como cuando configuras el Face ID, Ajá. que mueves la cabeza así, ¿sabes? Y los Rellenando ojos todo y el todo. círculo y los ojos y todo. Algo así, una verificación de que en efecto tú existes y que al momento de que tú hagas algún tipo de comentario de esa naturaleza que genere alguna repercusión de índole penal, pueda buscarse quién es el culpable. Pero creo que eso pudiera pasar en un futuro no tan lejano. Pero ya lo que se ha hecho hasta ahora, que ahorita solamente necesitas para una cuenta nueva un correo inventado y listo. Es aceptar, hasta el final. Tal cual. Y Así. listo, se te abre tu cuenta. Es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Entonces, la realidad es que con el tema redes sociales, cualquiera es culpable a los ojos de las personas que estamos viendo. Sí, pero esas eso no noticias. solamente es ahorita. Antes de las redes sociales estaba los medios de comunicación, La televisión, escrito, claro. la televisión, y ya habían señalamientos. Yo no sé si ustedes leyeron en alguna oportunidad 4 crímenes, 4 poderes, y allí efectivamente aparece el señalamiento que se hacen en las redes y que muchas personas son condenadas, y lo que dijiste, pues ya per se calan en el ánimo del juzgador. Mira, Sí. esta persona señalan esto, y termina obviamente siendo condenada la persona, más allá de las pruebas, aunque antes era el sistema inquisitivo y obviamente el juez tenía lo que se llamaba la tasación de pruebas. Ahora Ok. no existe, obviamente es a través de la inmediación que tú puedes, bajo la artículo 22, que es la libre apreciación de las pruebas, tú puedes definir si la persona es responsable o no. Pero, por lo general, los medios de comunicación siempre han sido insidiosos en ese señalamiento. Sí. Y obviamente ahora se abre más la brecha. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos a los comunicadores sociales, sino que además tenemos a los opinólogos o a esos bots también Los bots también. que los crean. Y a cualquiera que se empiezan a crea. enseñar. Y a cualquiera que se crea. Juzgador, fiscal, menos defensor, porque no he visto, o muy pocos defensores en las redes No, ahí sociales. somos las Barbie, lo que quiera hacer. Lo que quiera hacer. Sí, porque anteriormente yo hablo de, vamos a poner, antes de que existiera el tema de las redes sociales, antes de que existiera Facebook, etcétera, etcétera, hubo muchos juicios mediáticos, hablando, vamos a poner un caso en Estados Unidos, el de O.J. Simpson, Sí. que el tema del jurado los tenían de alguna manera aislados
porque todo el tema de la televisión y las noticias y todo eso afectaba a cualquier de persona subjetiva que dijera, no, mira, mi opinión va a ser esta, o mira, yo sí creo en lo que diga la televisión tal, porque eso es un medio creíble. Sí, y a los fines, muchos creímos que O.J. Simpson era culpable. Yo creo que todavía en muchos está internamente esa creencia. Lo que pasa es que efectivamente allá tienen los medios probatorios y toda esta parte criminalística que es importante, y a través de la criminalística no se pudo establecer su responsabilidad Claro, penal. pero hoy en día este tipo de jurados en cualquier país del mundo, ¿cómo lo aíslas? O sea, ¿cómo lo aíslas de todo este tema mediático? Sea televisión, redes sociales, lo que sea, ¿cómo hay ese aislamiento? Es imposible. imposible. Bueno, fíjate que aquí en Venezuela, lo que pasa es que no había la cultura, pero cuando se incorpora el Código Orgánico Procesal Penal o entra en vigencia el 1 de julio del 99, existía la figura del escabinado y la figura del jurado. Y lamentándolo mucho no se pudo constituir, pero es que si no se podían constituir el jurado, que eran 10 personas, mucho menos el escabinado, que eran 2 más suplentes. Entonces, evidentemente, ¿cómo aíslas aquí? Si no se pudo constituir, ¿cómo aíslas aquí en este país a un jurado para que no sea contaminado con las redes sociales? Imposible, imposible. A un Inclusive, jurado, pero hasta el mismo juez, hasta el mismo hoy, juez, Por supuesto. el fiscal, el mismo abogado, el abogado que te está defendiendo, que presume tu inocencia hasta que se Bueno, demuestre todos lo contrario, presumimos, todos hasta que presumimos. se demuestre lo contrario, de tanto ver noticias, algo tiene que afectar. Y suena chistoso lo que voy a decir ahorita, pero se presume inocente, pero en la actualidad pareciera que se presume culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tal cual, Y sí, la presunción total. de inocencia debe ser desvirtuada ¿por quién? Por el Estado. ¿Pero el Estado a través de quién? Del titular de la acción penal. ¿Quién es el titular de la acción penal? El Ministerio Público. Claro. Entonces pareciera que él debe, pues él tiene la carga de la prueba, él debe probar que esa persona no es inocente. Claro. Claro, Debe pero desvirtuarla. son los mismos fiscales que también están en las redes sociales, que también son consumidores de las redes sociales. Es que todos. Dime, Todos. Dime quién se escapa de las redes sociales. Claro, absolutamente nadie. Porque hasta los niños. Mientras se le permite a los Claro. niños, tal cual, sí. Pero sí, que complicado, ¿no? Porque a veces uno no quiere creer, por lo menos en temas de desalojo, salió anteayer, un tema de un centro comercial y claro, ya uno está un poquito vacunado como abogado. Y dice, siempre hay como dos versiones de la Ujú. historia. Algo está pasando aquí. Esto está raro. Algo como hace poco también que salió una muchacha que la desalojaron de una vivienda y la dejaron afuera con todas sus cosas estaba una niñita y entonces salió diciendo que es que la habían sacado de manera arbitraria unos jueces y uno ya vacunado como abogado dice, ya va, aquí hay dos historias. Ningún juez se va a meter en ese zaperocón Con un sino niño, además. con un niño en un desalojo de manera, entre comillas, arbitraria. Porque no tiene la razón la persona que está impulsando esa acción. Es muy raro. Y tal cual, era que la persona que está impulsando esa acción ya le habían hecho la partición y ese era su bien. Y ella seguía ahí adentro, teniendo otro inmueble que él le compró para que le diera el otro. Entonces, siempre hay como dos versiones, Claro. pero uno como abogado a veces peca de decir, oye, ¿será que sí es culpable? Mira este video. Entonces, por si eso uno es que como abogado pasa, imagínate a alguien Claro, que no no, sea. por eso tiene que ser responsable Sí. y antes de dar una opinión, déjame, si puedes revisar las actas. En el caso penal, obviamente, si no eres parte, no puedes tener revisión del expediente. Pero si quieres dar una opinión efectiva, pues pide las copias del expediente al familiar, al otro abogado, si quiere, y revisa para poder dar una opinión. Pero sí Claro. pasa que mucha gente de manera irresponsable opina solo por lo que uno de las partes le refiera o por algo que alguien le comente. Y la idea es documentarte bien para poder dar una opinión Inclusive efectiva. los medios de comunicación tradicionales o los medios que nosotros conocemos, que son los más populares, a veces leemos titulares y noticias donde en efecto uno sabe que eso no es cierto. Entonces eso se traduce en que no fuiste a la fuente, porque no necesariamente vas a revisar el expediente, pero sí puedes llamar a las partes. Mira, quiero irte, mira, o al familiar, a la mamá, al papá, ¿qué es lo que está pasando allí? Para yo como medio tener la certeza de que en efecto esa es la información fidedigna y esa es la que voy a publicar y dar el derecho de réplica también a la otra parte si así lo desea. Claro, pero qué peligro el tema de la presunción de inocencia, que inclusive si te declaran inocente o no culpable, subjetivamente, gracias a las Ya redes está sociales, señalada. gracias a todos estos medios, ya estás condenado. Fíjate el caso que estábamos hablando de O.J. Simpson.
dijiste, seguramente muchos todavía creen que es culpable y bueno, fue declarado que no era culpable, pero correcto. es que hubo tanto tema mediático que la psiquis eventualmente se puede mover un poquito. Entonces esa presunción de inocencia sí, pero me Y gustó así cualquier cantidad de esa... casos, el Claro. mismo de Michael Jackson. Claro. Uno ya está, tiene el sesgo, o sea, Michael Jackson se traduce en este tipo de delitos Sí, Sí, correcto. y posiblemente no. y posiblemente no. Pero porque nosotros no somos jueces, no fuimos los fiscales, no fuimos los abogados que llevamos esos Y casos. no tuvimos contacto directo con los hechos, porque Claro. cuando tú no tienes contacto directo con los hechos, ¿cómo juzgas tú si no sabes si es cierto o es falso? O como dijeron ustedes, no tenemos las dos versiones de la historia, porque esa es la idea, saber realmente si estás diciendo la verdad o no. Y además, hay mucha gente que miente, ¿o no? Sí, claro. Hay mucha gente que denuncia falsamente. Y difícilmente, si tú no haces una investigación efectiva, vas a determinar que esa persona está mintiendo. Me robaron, me hurtaron, me violaron. Que esa persona Claro. también tiene responsabilidad y eso es importante que Por nuestra audiencia lo supuesto, sepa. por Que si supuesto. usted toma la iniciativa de realizar algún tipo de denuncia, bien sea en los organismos correspondientes o a través de las redes sociales, y es una denuncia falsa, Tiene eso consecuencias trae jurídicas, por consecuencias supuesto. también. Por supuesto, y penales además. Porque hay personas que son denunciantes de oficio. No sé cómo les divierte. Tan fastidioso que es. Tienen tiempo, o tiempo de ocio, no sé, pero van y dicen, ay, mira, me vieron mal y denuncian. Por y tal, venganza. Bueno, sobre todo esta, que no me quiero meter en esa materia porque me parece que es un poquito delicada, que es lo de el derecho de la mujer a una Ajá. vida libre de violencia. En muchas oportunidades las mujeres sí son víctimas de violencia. ¿Y cómo hacen estos hombres para escabullirse de la justicia? Lo desconozco. Bueno, sí lo conozco, pero no quiero hablar de eso. no podemos hablar de eso, No lo se podemos puede hablar hablar. fuera del aire. No se puede, fuera del aire les cuento. No, Bolívar. Así no. Pero hay muchas mujeres que denuncian falsamente. Sí. También, que son por víctimas supuesto. de violencia, víctimas de agresiones, y muchas veces el sistema, creyendo en su palabra, pues abre la investigación y empiezan a colocar medidas cautelares, medidas de alejamiento, en fin, una serie de circunstancias jurídicas que afectan a este hombre, salida del hogar, A veces eso, lo realizan con los fines de la salida del hogar. proteger. Sí, Lo hacen por no dejar ver al progenitor a los niños. Sí, claro. Pero yo ocurre lo diría muchísimo. también en la parte de protección. Bueno, yo voy a Claro. proteger a la mujer si realmente es víctima de violencia, la Claro. voy a proteger lo que para pasa es que que las protegen con unas medidas sin leer nada, sin saber nada. Entonces, permanencia en el hogar. Y que además un orden de alejamiento. Y entonces ese padre no puede ver a sus No hijos, puede ver a no los puede entrar a hijos. su casa, no tiene dónde vivir. Es correcto. Y hasta... bueno, Mientras se investiga. mientras se investiga, exacto. sí, y luego en exámenes psicológicos se puede determinar pues que a lo mejor la mujer mintió. No todas mienten, pero algunas sí mentimos. Claro. No sé, Oye, no sé de qué estás hablando. dicen las mujeres Etiqueta, mienten, ¿no? todas mienten. No, bueno, lo bueno es que ya a estas alturas de nosotros como abogados, como profesionales, ya sabemos los casos que pudiéramos agarrar, tomar y llevar, ¿no? Ahorita que estabas comentando de la mujer que me ha tocado y Bueno, no les ha he- pasado de no- clientes mentirosos. Sí, no, mira lo que me pasó una vez y no tomé el caso y dije, mira, a mí me parece esto una sinvergüenzura. Y así como mis palabras Coloquiales. coloquiales de 1980. Esto me parece una sinvergüenzura. Tal cual fue así. No tengo nada de bienes, me quiero divorciar, me quiero quedar con los niños y aparte quiero que él se vaya del apartamento que era de él. Entonces, yo le dije, mira, lo que podemos hacer es una partición, ustedes no tienen capitulaciones, eventualmente 50 y 50, ustedes además tienen los niños, si usted va a vivir con los niños ahí, pues bueno, eventualmente podemos ver qué podemos llegar con este señor, porque el señor no había hecho nada, simplemente ya no quería lo estar más con quería, él más. claro. Y No me lo dijo, quería. no, pero yo tengo una idea que me dio un abogado. Me dijo, yo puedo denunciarlo por maltrato psicológico y pedir unas medidas cautelares. Y yo dije, vaya donde le dijo el abogado y se va con Contrate a ese. ese abogado, Y se va claro. con ese, porque si no ha habido maltrato, yo no voy a andar mintiendo para que usted se quede con un... No, porque me puedo quedar con todo, me dijo. Me puedo quedar con Qué toda la sinvergüenza. vivienda y con todo lo que está dentro de la Y la casa. gente no sabe las consecuencias penales que tiene cuando hace ese tipo de aseveración a sabiendas que es falsa. Lo que pasa Claro. es que a lo mejor la otra parte ¿Cómo es no que se era el nombre atreve a del delito? denunciar.
Que la simulación. Simulación de hecho punible. de Sí. hecho De punible por sí nos puede la ser. están diciendo justamente aquí en el live, dice simulación de hecho punible. Claro, simulación de hecho punible. Y si lo haces ante un funcionario público también puede ser Falsa falsa atestación ante funcionario público. Pero también si eres condenado puedes irte y después demuestra que no fue así a través de la difamación, que es a través de una querella. O sea, tienes muchos mecanismos legales para hacer ver que esa persona... En cómo hizo se cosas. puede voltear la Por tortilla. supuesto, entonces la gente tiene que ser responsable cuando vas a denunciar que sean hechos reales. Y que más allá de eso, obviamente la carga de la prueba no es como en la parte civil, que la carga de la prueba le corresponde a quien demanda. En la parte penal, obviamente, le corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, como lo dije, probar que esa persona es responsable, pero también que no lo es. Porque para Por eso son los supuesto. mecanismos. Claro. Tanto que exculpen como que inculpen, pero por lo general inculpan, no exculpan. Sí, bueno, se ha vuelto muy común. Sí. Mira, sabes que hay una palabra importante que hemos venido mencionando durante todo el programa, que es la presunción. Y creo que es una palabra tan importante, pero tan importante que se maneje. Recientemente estuve en lechería hablando con unos comunicadores sociales que me invitaron y le dije, yo no soy penalista, pero no me permito como abogado tener la oportunidad de estar en la facultad de comunicación social y no hablarles de esto. Ustedes tienen que utilizar la palabra presunto. Es correcto. O sea, prohibido ya catalogar a la persona como culpable o utilizar otros términos Se que no presume sean... que es responsable de este hecho, se Exactamente. presume autor, lo que sea, pero siempre bajo la palabra de presunción, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿o no? Sí, legalmente sí. Y no En legalmente. la práctica, Y no legalmente también te presumes inocente. ¿O no? no, claro. Además, uno lo niega, negado. Al final. Demuéstralo, compruébalo. No, sabes que sí, sí es sumamente importante que los comunicadores sociales manejen esto. A veces, bueno, el común, las personas que estamos en las redes sociales, que no tenemos acceso a quizás esa información, de que alguien nos aclare por qué hablar de presunción, por qué decir presunto y no ya no catalogar de una vez, porque no estamos al tanto de saber las consecuencias, pero los comunicadores sociales sí deben saber que eso también puede traer consecuencias y consecuencias individuales, no solamente para el medio para el cual trabajan, sino una consecuencia individual como profesional. De quien publica, claro. Por Me supuesto. imagino que al igual que nosotros, ellos en el colegio deben tener sanciones, ¿no? Sanciones de índole administrativas que le repercutirá en el ejercicio de la profesión. O Fíjate hasta que el penales. artículo, claro, el artículo, bueno, además que como quiera que estamos también hablando de las libertades, también como lo dije, está la libertad personal, que es lo que me compete a mí por ser penalista, pero además de eso, hablando de los comunicadores sociales, el artículo 58 de la Constitución bien claro lo dice, la comunicación es libre y plural. Y comporta los deberes y responsabilidades que identifique la ley. O sea, tú tienes que ser responsable de lo que estás diciendo. Y además, si tienes una garantía constitucional, obviamente deben estar en las leyes de los comunicadores sociales alguna sanción con respecto a eso. No me meto allí porque no es mi competencia, pero el artículo 58 bien claro lo dice. Tienes que ser responsable de lo que dices. Porque fíjense algo, al momento de que no se comunica bien la noticia, al momento de que no utilizamos la palabra presunto, ya nosotros mismos somos los que estamos aupando al lector y al consumidor de ese contenido A la condena. a que condene a la persona, a que acribille Se digitalmente llama a esa persona. condena comunicacional. Total. Entonces sí, no estamos en vista de una responsabilidad cualquiera por parte del comunicador. Es gravísimo lo que puede llegar a ser. Por supuesto. Es correcto. O sea, qué increíble, de verdad, que una palabrita Te puede Presunta. salvar. Pero es tan sencilla. presunta. Bueno, presuntamente nos tenemos que ir a un corte musical. De y- presunta música. De presunta música. No, aquí sí es de música porque lo vamos a escuchar, es real. No, aquí no es presunto corte, nos vamos a un corte musical y vamos a escuchar una música maravillosa aquí en la Radio Podcast y ya venimos con el podcast de la justicia. Y aquí estamos de vuelta una vez más en el podcast de la justicia, un super episodio donde estamos hablando acerca de la presunción de inocencia. Me encantó lo de entre comillas, la presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia es necesaria porque todo el mundo se presume inocente hasta tanto sea declarado culpable, ¿cierto? Precisamente. Pero y sabes eso que ella hizo algo que me llamó demasiado la atención, que dijo que sea declarado culpable
ya al final, o sea, Sentencia definitivamente que no hay firme. cabida a recurso, que ya lo último. Se hayan agotado todos los medios de impugnación. Una vez ¡Wow! que se hayan agotado todos los medios de impugnación, es que efectivamente esa persona se considera culpable. Ve, eso- Antes, presunta. Me dio risa porque tenía un cliente que nosotros ganamos en primera instancia su caso y dijo y que, ajá, no sé qué, bueno, pero qué felicidad, ganamos en primera instancia y que, ajá, y van a apelar y me voy para arriba y después Claro. van a apelar y después vamos a ir con un recurso de casación y me voy para el TCJ, Y entonces gané, después un recurso de gané, revisión. que gané. Y es verdad, yo dije, es verdad. Bueno, pero no me quites la alegría. O sea, no vamos con patas cojas para arriba, vale. Ganamos un escalón. Vamos bien, Claro. vamos bien, vamos bien. Sí, bueno, fíjate que la presunción de inocencia, incluso en el Código de Enjuiciamiento Criminal, era un sistema inquisitivo. Y evidentemente era el juez el que investigaba, el juez el que sancionaba, y en definitiva, pues, era el juez el que hacía todo. Y difícilmente los trabajón. tribunales, claro, porque él mismo instruía sus expedientes. Él decía qué pedía, qué no pedía. Actualmente no, actualmente existe la ponderación, que el Ministerio Público haga su pretensión, que la defensa haga su pretensión, y finalmente el juez, equilibrando cada una de las posturas y efectivamente verificando a través de un juicio oral y público, en el caso de que llegue evidentemente acusación, va a verificar si efectivamente esas pruebas señalan de manera contundente a esta persona, porque es que si hay ambigüedad también existe la duda razonable y debe ser Claro. aplicada. Bajo la duda razonable yo tengo que absolver, porque ¿cómo condeno? Entonces, si fue, no lo fue, si utilizan lo vi, no mucho, lo vi. Lo utilizan mucho en los juicios afuera, tanto los mediáticos que uno ve en los documentales de Netflix. Siempre hay una abogado que dice... Mecha se la pasa sí, viendo televisión. Claro, sale, tú te imaginas después de desalojar gente, llego a mi casa y digo, voy a ponerme a ver alguna cosa que me relaje, algo penal que puedan meter preso a alguien, o asesinatos o cosas así que me no, relaja. Qué divertido, qué Es que divertido. además la duda razonable es al igual que La duda es razonable. es al igual que la presunción de inocencia. Los es abogados un principio dicen eso. fundamental del derecho penal. Y los abogados dicen, vamos a lanzar que haya Bueno, la una duda- duda razonable para que no te condenen. O sea, vamos a buscar algún Pero otro aquí culpable. difícilmente existe la duda. Ok. Sí, claro. O sea, es verdad. cuando la serie se pone interesante. Y al final, ¿qué sucede? En la serie de Netflix, absuelto. Absuelto. Por falta de Y prueba. la persona se sabe que fue culpable. Como el abogado del diablo. Sí. El hombre era culpable y finalmente él logró su inocencia. Y él creía que él era inocente. Y al final descubre que él había sido culpable, pero ya había sido absuelto por un jurado. Es decir, que Eso solo pasa en las películas. mientras, Ok. mientras dure el proceso, que no debe ser expedito, debe ser No, es largo. tardío, ¿Sabes por que lo hay menos. la falsa creencia, María? Que las personas piensan que el derecho penal es así, No, no lo es. es volando. No, no lo es. No lo es porque tiene diferentes fases, pues. La fase de investigación, si la persona es privada de libertad porque se estima que hay suficientes elementos de convicción, pues el Ministerio Público, si está privado, empieza a correr los 45 días para que efectivamente investigue y haga su acto conclusivo. Y hablando de los actos conclusivos, existen 3 actos conclusivos, que es la acusación, la solicitud de sobreseimiento o el archivo fiscal. Pero en el caso de la acusación, después viene el lapso para que las defensas opongan excepciones, en el caso que consideren oponer excepciones. Viene la audiencia preliminar, son 20 días hábiles, hasta 20 Ok. días. Luego de la celebración de la audiencia preliminar se va a la fase de juicio. Pero no necesariamente el día de la audiencia preliminar, que ahorita existe algo que le están aplicando mucho, por lo menos en el Circuito Judicial Penal de Caracas, es 0 diferimiento. Están procurando que todas las audiencias se hagan el día y que no haya 0 diferimiento. Y que si se hace un diferimiento sea por una razón, pero extremada. Un Es viaje excepcional. al médico. No, y o en algo. el caso de los traslados, porque muchas Claro. veces Claro. no hay manera de trasladarlo. Entonces, allí no es responsable ni el fiscal ni la defensa, sea privada o sea pública, de que se haga el traslado. Si no se hace el traslado, evidentemente, sin defendido, pues no existe juicio en ausencia. Entonces, si no tengo a la persona acusada e imputada, no puedo, o condenar inclusive, porque si va a corte, también lo citan para, en caso de que apelen o ejerzan el recurso de impugnación, algún medio de impugnación, esta persona, si le declaran sin lugar el recurso, lo tienen que llamar para imponerlo de la sentencia, para que luego decida si ejerce el recurso de casación. Pero en este caso, evidentemente, es 0. El proceso penal obviamente debería ser expedito, pero es un poquito más
Más tardío de lo que uno porque puede son pensar. 45 días, más los días para las excepciones, luego el juicio, bueno, llamar a los testigos y todos los sujetos Y procesales en todo que ese estén. interín tenemos que hablar siempre de De presunción. claro, Hasta el claro, momento de la claro. sentencia final, ya sin recurso alguno. Pero es que incluso el tribunal de juicio puede condenarlo, pero todavía te falta el recurso de apelación. Pero si la Corte de Apelaciones te declara sin lugar el recurso, viene el recurso de casación. Pero si el Caramba. recurso de casación es declarado sin lugar, tienes en la revisión de sentencia. Entonces, hasta que no se pronuncie la última instancia, no puedes llamar a la persona culpable. Se presume Imagínense. inocente. Se presume inocente, pero Pero queda subjetivamente culpable para aquellos que no están y no forman parte. Sí, porque dice, de lo ese condenaron. juicio. Claro. Y una pregunta, aquellas personas que dicen popularmente lo agarraron en flagrancia. Que no es fragancia. Ajá. Agradecido, no es un perfume. No es perfume, no Lo es. que pasa es no que es- muchos detenidos llegan a las salas de audiencia con una fragancia que no te quiero ni contar. que ese es otro tipo de fragancia. Doble fragancia. Cuando lo agarran con la primera fragancia. No, bueno, lo que pasa es que fíjate ¿Quién que iba a pensar? De verdad, mira, después de 2 años y medio, ¿quién iba a pensar un podcast legal donde nos burlamos de la fragancia? sí, porque hay gente que dice Sí, fragancia. hay gente que lo Sí, dice. sí, y es sí. flagrancia. Bueno, ese tiene un procedimiento especial. Y ahí, Pero- ahí seguimos hablando de la presunción. Bueno, sí. Aunque Ok. te agarraron infraganti. Es que hasta que no seas declarado culpable, se sigue hablando de la presunción de inocencia. Y si resulta que el policía en ese tumulto te confundió y te agarró con otra persona, Claro. claro, lo que pasa es que ahí hay un procedimiento especial, ¿ok? Que muy poco se aplica, porque por lo general se Y ese es más aplica. rápido. Sí, se supone que Ok. es más rápido. Me encanta. Más rápido. Presuntamente es más rápido. Presuntamente es más rápido. ¿Sabes que voy a atajar el comentario que dijiste? Que las personas creen que el área penal es más rápida o más expedita que cualquier otra área del derecho. Pero es más rápida que la materia civil, por Sí, favor. es más rápida, pero además yo creo que la gente no lo ve como que es más rápido, sino que ejerce más presión. Y voy Intimida. al terrorismo judicial. Bueno, pero de hecho hay una sentencia. Voy al terrorismo judicial porque muchas personas también me han dicho, mira, a mí me debe dinero fulanito Lo voy a denunciar y por lo voy a estafa. denunciar porque voy a decir que yo se lo presté y no me lo devolvió nunca. O que me lo quitó de la cuenta. Y yo, pero ¿por qué estás inventando? Vámonos por la parte civil. No, porque la parte civil es muy lenta y no presiona. Yo, bueno, no Lo te que puedo pasa es que ofrecer la otra gente- cosa. Sí, lo que pasa es que la gente ejerce presión porque lo van a meter preso. Claro. Claro, es su Entonces, libertad. es Es su libertad. Oye, esas boletas asustan. Sí. Claro. Y si Claro. hay una Hasta de solicitud- testigo. Claro, y si hay una solicitud, mira, me van a meter preso, yo prefiero pagar. Le pasa a muchas personas. Pero evidentemente por eso el doctor Damiani Bustillos saca su sentencia del terrorismo judicial, porque efectivamente se estableció que era un tema civil y que no debió haber sido ventilado por la vía penal. Claro. Es súper importante. De hecho, hace poquito, aunque fue declarado sin lugar o inadmisible por manifiestamente infundado el recurso de casación penal, allí se establece y le hace un llamado de atención a los fiscales y a los jueces a que ponderen. Ponderar. Antes de admitir, claro. Claro, pero ponderar para, no solamente en la materia civil, sino en todas las materias, ponderar cuáles son los elementos para que efectivamente se decrete una medida privativa de libertad. Y que para decretar una medida privativa de libertad tienes varios elementos, entre ellos, pues, que haya una presunción razonable de que tú conociste, que te vas a fugar, que te vas a sustraer del proceso penal. Pero además de eso, suficientes elementos de convicción. Pero además de eso, que la pena supere los 8 años. Entonces ahí Claro. debe haber una ponderación tanto de los jueces, de los fiscales cuando hacen la solicitud de medida privativa de libertad, como del juez. O Y de eso- cualquier tipo de medida. Claro. Porque he visto muchas personas que les decretan medidas de Presentación periódica. de presentación, que además hay presentación cada 8 días, y la medida de que no pueden salir del país. Sí. Y hasta te retienen el pasaporte. Sí, pero eso lo hacen para que no se sustraiga del proceso, pero habría que ver en qué contexto le hacen eso, porque no a todo el mundo le decretan una prohibición de salida del país. Por lo general es, bueno, mira, hay elementos de convicción, bueno, Eres son delitos viajero que- frecuente. Sí, entonces, bueno, te puedes sustraer del proceso. Eso lo que se trata es que efectivamente haya justicia. Bueno, yo sí supe, no he llevado esos casos, yo no, penalista no soy, pero Ninguna de las sí, dos. ninguna de las Nunca, dos, jamás. jamás.
Ay, no digan jamás. que No, las yo bebés. tengo gente, mire, Eso es mira nuestras demasiada invitadas. adrenalina. O sea, nada más con la invitada, nosotros podemos decirle, mira, yo tengo un caso penal y se lo lanza. Chao, chao. Toma, hasta luego, que Agarra. le vaya bien. Tú sabes que va a ser un trabajo maravilloso. Suerte con eso. Sí, entonces. Chao, Cheo. Sí, chao, Cheo. Nosotros supimos de una persona que por haber sustraído unos maquinarias dentro de una empresa, fue privado de libertad y se enteró fue porque iba a irse de viaje con su hijo, con una Pero sí sustrajo los no sustrajo nada Ah, tampoco. ok, Y ok. Fue en señalado. Maiquetía fue señalado y le dijeron, hasta luego que le vaya bien, usted no viaja ni usted ni su hijo. Y tenía el ejercicio unilateral de patria potestad del muchachito y todo Todo lo el demás. día. Sí, bueno, habría que ver Todo si el esa día. persona buscar los mecanismos para citarlo y no compareció. ¿A ustedes Ni no les idea, pasa, no a ustedes no les sabía. pasa cuando están en el aeropuerto, que ustedes saben que son inocentes de todo, pues que se han portado bien, pero uno se asusta? Pero en Maiquetía, yo no. en Sí, Maiquetía, sí, sí. no, yo siempre estoy asustada y tengo muchos años sin viajar a Estados Unidos, pero cada vez que yo viajaba para allá, yo era como que si yo estuviese traficando algo. Claro. Uno está asustado. ¿Cómo se llama esto? No sé qué en el aeropuerto. Alerta alerta. Alerta aeropuerto. Qué Sí, maravilla. vale. Qué ¿Verdad? bueno. Ese programa a mí Ese me programa es desestresa. bueno, ese Me programa es desestresa. Y me dice, bueno. pues si este sí es bobo. ¿Cómo le va a llevar la maleta a no sé quién porque la acaba de conocer de no sé dónde? Y uno empieza ahí a Sí, juzgar. sí, total, a juzgar, a señalar. A señalar, a que sabe que presuntamente no es Mire, voy inocente. un momentico al baño, ¿me puede cuidar? No, señora, llévese su cosa para el baño. No, de verdad no. Da Total. mucho miedo, además. O sea, en otro país, porque de pronto en tu país tú te puedes defender. Y a veces. Pues, bueno. Sí, bueno. a mí me da miedo igualito cuando me pasan aquí Interpol en los aeropuertos, ya me asusto. Digo, pero Sí. ¿por qué me van a buscar en Interpol? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, es otra María José, esa no O soy sea, yo. yo venía de Barquisimeto y en el aeropuerto de Barquisimeto, Interpol, y yo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? No, ¿por qué? bueno, ¿por qué no nos dices la verdad, María José? No sé. Dinos la verdad. Lo que pasa es que Presuntamente eres inocente. Ven, Lo que venga el uno que se apellido. pone todo pálido, todo nervioso. el apellido. Sudando. Es que García es común. Pecado. Entonces es otra María García que se Claro, metió en problema y me están pecado, buscando a pecado. mí. Ay, pero bueno, Doc, este tema de presunción de inocencia, vamos a poner el caso que ya se agotan todos los recursos y la persona no fue condenada. La persona fue Absuelta. injustamente, de alguna manera, juzgada y fue absuelta, ya no habiendo más recursos que hacer. ¿Qué pasa con el tema mediático? Si esta persona ya fue atacada por todos los medios habidos y por haber. Yo lo denuncio a todito. Pero, ajá, Bueno, no, y además porque eso no, queda, uno lo mete no. en Google y sale. Sí, Claro. vale. Bueno, pero me imagino que, bueno, no he llegado a ese extremo, pero yo creo que debe haber alguna consideración, algún recurso a nivel digital, a nivel Sí, de ¿sabes Conatel qué? en caso de El- Google. aquí tenemos mandar una El comunicación. derecho Derecho al al olvido. olvido. Sí. Pero no he visto el primer caso aquí, perdón. Bueno, Aquí pero, no. pero, Aquí- ajá, Sí, es algo te que dan el derecho a existe. réplica, el derecho a esclarecer ese hecho. Mira, aquí está mi sentencia, fue absuelto, no hubo elementos, todo fue un malentendido. Sí, yo creo que lo más o una mala idóneo es postura. hacer un live en tu Instagram o en tu TikTok y decir, bueno, aquí está mi Sacar un sentencia. comunicado. que te lo hagan viral. Sacar Exacto, un comunicado. Un comunicado y... Pero qué dolor, ¿verdad? Y pídanme Porque- perdón todos. O sea, qué dolor, porque además eso afecta a que puedas volver a conseguir un trabajo, Claro. a que puedas volver a hacer una vida. Pero sabes que en ese sentido los jueces comunican al CIPOL para que seas excluido de pantalla si quedaste absuelto. Ellos están en la obligación de enviar una comunicación al Sistema Integrado de Información Policial, mejor conocido como CIPOL, para que seas excluido y te quitan, lo que llaman vulgarmente, te quitan de pantalla. Aunque, muchachos No, que no, nos están ese escuchando. Te borran del sistema. Te borran del sistema, muchachos que nos están escuchando. No es, o sea, no es legal que pidan antecedentes penales si vas a trabajar en un sitio. No es No, no, legal, por es supuesto que totalmente discriminatorio. Sí. Pero sí, si en las redes sociales apareces como alguien que se supone que cometió un delito y no presuntamente cometió un delito, va a ser muy difícil para esta Exacto, persona. porque ahí está el detalle. Me borran del sistema. Pero no te borran de Pero las redes. en las redes, y eso es mentira, o sea, ahorita uno contrata a alguien y lo primero que uno hace es buscarlo en las redes sociales. Lo primero. Sí, o por claro. lo menos yo lo hago. Sí, sí, sí. Le investigo todo. Sí. Sí, sí, yo tengo varios clientes de concesionarios que cada vez que me dicen, haz el contrato y me manda la cédula, lo investigo como Completico, claro. a ver dónde está, cómo va, si va a pagar o no, si no, todo. Y bueno, no, es el deber ser del abogado, a que nos pongan como malos a nosotros. Yo tengo No una pasa amiga nada. en la rama inmobiliaria
y siempre me decía, mira, yo le pido a un amigo que me verifique esta persona porque yo no sé a quién le estoy contratando, porque además ella es de la rama inmobiliaria y ella le debe respeto a la persona que le está dando el bien para quien se lo alquila. Claro. Entonces, ¿a quién se lo alquila? Porque incluso hay Sí. personas Dame el teléfono de ella porque Te lo voy a de verdad que he Es una escuchado excepción. es una excepción a la regla. La gente de la inmobiliaria quiero a muy poca gente. no, ella sí No te están investiga ni, a la mira, no gente. están ni en la mano completa de una sola. No quiero, sino muy poquita gente. Porque es que para mí, pues están alquilando, no revisan y cobran la comisión. Y bueno, ella Bueno, sería la Mercedes, excepción. porque aquí Mercedes, te voy. dimos en la tecla. Ay, no, Porque, vamos a pero invitar ya te otra voy vez a otra explicar- gente inmobiliaria. Te voy a anda. explicar por qué. Porque ella fue defensora pública durante muchos años, es Ah, penalista. ese. Entonces ella Está- ya tiene está ese entre mis chip, 5. Está en el top 5. Está en mi top 5. Entre esas personas, pues ella investiga. Mira, déjame chequear a esta persona. No, mira, la persona ya no va a alquilar el inmueble. Pero ella tiene un plus. Ella debería cobrar en vez del 5, 6%. Mercedes dando ideas extraordinarias. Mira, Mercedes, antes que sigas dando ideas extraordinarias, te comento Aquí que no voy a decir el nombre, pero después te lo digo. nos quedamos cortos de tiempo, Por Mercedes. supuesto. Uno le dice a los invitados, es 1 hora. Y creen que uno puede hablar muchísimo en 1 hora. Mira, fíjate. Sí, ya se nos- pasó la hora. Ya volando. Y siempre. no hablamos de todo lo que queríamos hablar. No. Por eso es que vas a venir en La otra próxima. oportunidad. Anótate una Porque vez ya para hoy julio. hoy hablamos de la presunción de inocencia, pero no de la afirmación de libertad. Ah, pues mira. Ay. Ya, listo. Porque Empieza a anotar ahorita. Entonces sacamos el calendario y nos anotamos Sí, para ya. julio. Yo lo iba a dar como materia vista. Porque... Bueno, ya saben que si te perdiste este episodio por la razón que sea, puedes verlo a través de nuestro canal de YouTube de La Radio Podcast. Y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, @La Radio Podcast. Por aquí estuvo María José García, @María José Z. Doctor, sus redes sociales, por favor, para que la sigan. Mis redes sociales son privadas, doctora. Y para que te contraten. Bueno, Ah. mira, yo te Escríbame haré- a mí, escríbame a mí. Escríbele a María José y Le María José escriben me a María contacta. José y María José va Y con yo un le- porcentaje Yo le hago el enlace. Yo le Tiene un- llego, yo tiene le un llego. porcentaje, tiene un Yo porcentaje. le llego. Yo le llego. Bueno, otro episodio más del podcast de la justicia, donde conversamos de manera muy coloquial y digerible el tema de la presunción de inocencia. Nos quedó, por supuesto, más tema y más tela que cortar Sí. para otro episodio. Viste que siempre van a repetir nuestros invitados Sí, que vienen por ese- primera ¿cómo fue vez. que me dijiste que era cuando entré? La advertencia. La advertencia. Sí, todos los que vienen por primera vez repiten. Vuelven. Tenemos su excepción, pero no vamos a decir quién. Par de secciones. Ustedes Por saben a- quiénes son. Sí, ustedes saben quiénes son. Por aquí estuvo Mercedes Luque, @legalizados. Bye. Nos vemos pronto. Chau. Bye.